organizado así un poquito entre varios, ¿no? Amigos y militantes, sobre todo del SAT, en principio. Esta charla-debate que lleva por título ¿Europa qué hace? En realidad el título era un guiño al excelente libro de Lenin, idea de aquí de nuestro compañero Eduardo. Y bueno, lo que queríamos, sobre todo, aparte de escuchar a Iñaki y la charla que va a dar, hacer debate y reflexionar un poco sobre un tema de tanta actualidad, no solamente por las elecciones europeas que van a ser dentro de poco, sino por todo lo que está pasando en Ucrania, que además los acontecimientos se están precipitando día tras día. Así que la idea es que después de la charla de Iñaki, pues intentemos, por eso mandamos dos enlaces, un escrito de los muchos que ha hecho sobre este tema, uno que escribió hace poco tiempo, luego que está aquí en folletito, por si alguien lo quiere, otro del año 2008, que creo que es interesante leerlo, por eso lo mandamos con la convocatoria, y bueno, sobre todo por si la gente ha podido leerlo, que se enriquezca el debate después de las charlas. Presentar rápidamente a Iñaki, para el que no lo conozca, es un militante de la izquierda abertzale, aunque yo creo que le gusta presentarse como de Herri Batasuna, aunque realmente hace mucho que lo ilegalizaron, sobre todo y fundamentalmente por el apoyo popular que tuvo en su tierra, en Euskal Herria. Y bueno, un militante histórico marxista que lleva muchísimos años desde muy jovencito luchando, y producto de esa lucha, de ese compromiso político, ha sido todo su desarrollo teórico y su desarrollo práctico, la lucha a pie de calle, ¿no? Y bueno, sin más presentación, le doy la palabra a Iñaki para que cuente el tema. Bueno, Arratsalde-on denori, buenas tardes a todas y a todos. Primero voy a pedir disculpas porque arrastro un catarro muy fuerte desde hace varios días porque no me lo cuido, pero que eso no sea excusa para que luego en el debate entremos a cuchillo. Realmente el problema de la Unión Europea es mucho más que el problema de las elecciones. ¿Se oye? Realmente el problema de la Unión Europea es mucho más que el problema de las elecciones, y más en estos momentos. Ese es el punto crítico. No podemos analizar la situación del 2014, ni las elecciones europeas, ni nada de lo que se avecina en el Estado español y a nivel mundial en el 2014, con los parámetros del 2009. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener en la cabeza y que todavía no está penetrando en el conjunto de las izquierdas, tampoco en algunos sectores de la izquierda vasca. Lo mismo que no se puede analizar el nivel de lucha de clases que hay en estos momentos y el futuro de la lucha de clases sin tener en cuenta el tránsito acelerado que está haciendo el capitalismo en estos últimos 5 y 10 años. Y eso en el debate, cuando discutamos la heroicidad de los compañeros y compañeras de Delphi que están aquí resistiendo, eso va a salir una y mil veces. Cualquier análisis que hagamos nosotros de ahora mismo y cara al futuro, en base a los criterios de las elecciones europeas de hace 5 años, si lo analizamos en el plano de las elecciones europeas, o si lo analizamos en el plano de la crisis global del Estado español, o si lo analizamos en el plano de la crisis mundial y del euroimperialismo, cualquier análisis que hagamos va a fallar precisamente en la ubicación espaciotemporal, en la ubicación concreta del capitalismo mundial en estos años. Ese va a ser el punto crítico de esta charla. Por tanto, me voy a volcar más en el análisis de los cambios que ha habido y cómo estos cambios vienen precedidos por la evolución del capitalismo, que en cuestiones puntuales de qué hay que proponer votar en estas elecciones. Eso en el debate, si sale, bienvenido sea. Pero previamente tenemos que poner los pies en el suelo de lo que ya está establecido y no hacer una perspectiva de futuro en base a situaciones pasadas pretéritas que no van a volver. Básicamente, y eso se ve ya desde el primer punto, básicamente ahora hay dos interpretaciones sobre lo que es la Unión Europea. Está la interpretación burguesa e la interpretación marxista. La interpretación burguesa tiene tres grandes partes internas. La clásica, la primera, la reaccionaria, la fascista, con un componente muy claro fascista, que es la que sostiene que Europa ya estaba, es una idea espiritual, una idea mística, una idea incluso hegeliana que viene desde muy antiguo.
que viene, pues algunos hablan de la ley de Caracalla sobre la ciudadanía en el año 212, luego extienden eso hasta Carlomagno, luego extienden hasta el emperador Carlos V de Alemania y I de España, luego hablan de Napoleón, luego hablan de no sé qué, y se centran en una supuesta idea que va tomando cuerpo en el plano, digamos, en la geografía europea. Esta es la primera interpretación, es claramente, abiertamente y pulcramente reaccionaria, y la han apoyado todas las fuerzas fascistas, y en Europa hace poco, y hace 8 o 10 años, y hace poco también, acordaros cómo hubo todo el debate sobre si la Constitución Europea tenía que hacer una referencia directa al cristianismo. Eso fue un debate que recorrió, ahora se nos ha olvidado, pero que recorrió una parte de la discusión de los intelectuales. Recientemente, cuando ha venido el emperador a Europa, para recordar a Europa que se tiene que rearmar, y todo eso analizaremos en el análisis posterior, no solamente ha dicho que Europa debe multiplicar los gastos militares, sino que también ha dicho que debemos hacer caso al Papa. Eso engarza directamente con toda la primera tesis de la evolución europea como supuesta evolución de una idea pura que conecta directamente con la idea de la superioridad civilizacional occidental sobre el resto del mundo, etcétera, que es uno de los parámetros ideológicos que está lanzando en estos momentos la extrema derecha y toda la potencia imperialista norteamericana y occidental. Esta es la primera corriente. La segunda corriente es una versión burguesa, también reaccionaria, que empezó a formarse en la época fascista, en la época nazi en concreto, que cogió mucho auge a partir del 45, desarrollada por teóricos de derechas del bloque de Europa del Este, el bloque liderado por el Ejército Rojo, que contó inmediatamente con el apoyo de Winston Churchill, que como todos sabemos era una personalidad eminentemente reaccionaria, y que luego contó con el célebre análisis de Telemann sobre la Europa de los ciudadanos. Esta tesis ha ido creciendo, y esta tesis lo único que se diferencia de la anterior es que no hace una referencia explícita a una idea abstracta, sino que plantea desde un punto de vista antibelicista, un punto de vista pacifista, un punto de vista de evitar un nuevo conflicto, de evitar la Tercera Guerra Mundial. Planteaba también la Europa de los ciudadanos, pero debajo de esa Europa de los ciudadanos estaba la Europa del carbón y el acero, los informes de Roma, la OTAN, como veremos después, creada en 1949, etcétera, ¿no? Y era todo este conjunto de señores que pensaban que, en el fondo, eran muy conscientes de que ¿quién había vencido al fascismo? Al fascismo había vencido la URSS, primera cuestión. Junto con la URSS la habían vencido los pueblos y las guerrillas de Europa, en una pelea durísima, guerrillas comunistas y guerrillas democráticos radicales en media Europa, y luego en una tercera instancia lo había vencido Gran Bretaña y lo había vencido el fascismo en Europa, Estados Unidos, ¿no? Y eran muy conscientes de la debilidad interna de la burguesía europea, eran muy conscientes de la situación prerevolucionaria en Europa, eran muy conscientes del cansancio en el ejército británico, en el ejército norteamericano, ahora no podríamos tocar eso, eran muy conscientes de cómo había un sector de la burguesía imperialista y de los ejércitos norteamericanos y británicos, de lanzar una nueva guerra contra la Unión Soviética, pero sabían que eso no iba a ningún lado y preferían ir avanzando paulatinamente en un cerco económico, en una agresión política, en una modelación de Europa, y ahí vino, dentro de este segundo bloque de interpretación burguesa, vino toda la creación del Plan Marshall por parte de Estados Unidos, previamente toda la creación del panorama mundial por parte de Estados Unidos en Bretton Woods, cuando organizan el Fondo Monetario Internacional, organizan el GATT, que es la antesala de la OMC, organiza el Banco Mundial, imponen el predominio del euro, le mandan a Keynes a tomar por saco, imponen otra política, etcétera, y luego organizan ya la OTAN, ¿no? Este es este bloque, ¿no?, que es más de visión, más a perspectiva, más a largo plazo, y que tiene una perspectiva, es decir, llegará el momento en que podamos vencer al socialismo, mientras tanto hay que salvar a la burguesía. Y luego queda el tercer bloque, que es el bloque desarrollado por la socialdemocracia, que venía también de otra serie de consideraciones anteriores sobre, desprestigiadas consideraciones anteriores sobre una Europa democrática, etcétera. Está toda la socialdemocracia europea, la alemana fundamentalmente, y que lo único que cambia con respecto al bloque anterior, al bloque burgués, es, bueno, meter una palabrería democrática.
Todos ellos utilizan el término de ciudadanía, todos ellos utilizan términos ambiguos, interclasistas, pero el tercer bloque, el socialdemócrata, utiliza ya una visión Europa ciudadana, democrática. Y esto tiene tal efecto negativo, tal efecto alienador, que gran parte de las izquierdas, digo entre comillas, de las izquierdas europeas se lo han creído, y no solamente europeas, de las izquierdas internacionales. Hubo un tiempo en que, por ejemplo, el mismo Samir Amin estuvo convencido que Europa tenía un papel progresista. Y una de las tareas, por ejemplo, de Zapatero y previamente de González en toda Latinoamérica fue precisamente lanzar la idea de que la Europa burguesa, la Europa, la clásica, la que ellos defendían, iba a ser el cortapunto, lo que parara pues, la brutalidad de Reagan y toda esta historia, ¿no? Y eso ha hecho un daño demoledor. Y gran parte de lo que está pasando ahora en lo que se llama izquierda europea, su apoyo directo o indirecto a toda la reconquista imperialista del norte de África, todo el cerco contra Rusia y China, toda la política de dominio de Caucasia, toda la recuperación energética, etcétera, y la incapacidad que tiene la izquierda europea para ver la perspectiva histórica que hay debajo de todo eso, es precisamente porque se creyeron, por razones más complejas que no podemos tocar, se creyeron precisamente el mito de que en el imperialismo actual se puede crear una potencia imperialista democrática, que es un mito que viene ya de la Segunda Internacional, de los defensores de la Segunda Internacional que defendían que podía haber un colonialismo progresista. Eso no podemos tocar ahora. Había, por tanto, dentro de la visión burguesa había tres corrientes. Y luego estaba la visión marxista, la pequeñita, pequeños pero matones. Era la visión marxista de la lucha que analizaba la función europea, la evolución europea, quiero decir, como la evolución de las contradicciones del sistema capitalista en el marco europeo donde el capitalismo surgió, en base a sus propias contradicciones internas, no en base a una visión idealista, porque las tres versiones de la burguesa, las tres son idealistas. No se basaba en una visión idealista, sino en una visión materialista. Europa es la evolución de las contradicciones del sistema capitalista en base a unas guerras internas, en base a una lucha de clases, todo ello como reflejo y expresión de las contradicciones que el sistema no puede resolver. Básicamente esta versión dice: el capitalismo surgió en Europa, no vamos a discutir si surgió en Barcelona o surgió en Génova o surgió donde fuera, eso no se toca, eso es para especialistas, pero surgió en Europa y fue el sitio que empezó a desarrollar y a imponer mediante violencias y guerras a evolucionar en base a cuatro componentes básicos del sistema capitalista. Un componente básico, la ley de la concentración de capitales. Otro componente básico, la ley de la concentración de capitales. Otro componente básico, cómo los capitales van evolucionando de un sitio para otro, van variando de país a país, le llaman los técnicos perecuación, ley de perecuación de capitales, va evolucionando de país a país o de rama económica en rama económica según la tasa media de esa rama económica, de tal forma que si en un momento, en el siglo XIV, por ejemplo, en el siglo XV, lo más rentable es el norte de Italia, Génova, Florencia, etcétera, etcétera, ya en el siglo XVI, en el siglo XVII, lo más rentable ya es norte de Europa, es Holanda, es Bélgica, etcétera, luego lo más rentable, entonces el capital va variando. Lo que ahora se llama deslocalización es consustancial al sistema capitalista y precisamente no es moderno, nace con el capitalismo y nace al capitalismo, crea el capitalismo y es el movimiento por todo el mundo en un proceso mundial. Es en el manifiesto comunista, cuando dice el manifiesto comunista en un momento dice: por fin el mundo ya es redondo. O sea, precisamente la evolución del capitalismo hace que el mundo sea redondo. A eso se refiere más en esa capacidad de expansión. Pues eso en Europa precisamente viene por esta tercera característica. Y la cuarta característica es la competencia interburguesa. La burguesía es cainita. La burguesía se despedaza a sí misma sin contemplaciones. Sin contemplaciones. Si tiene que arruinar un país, lo arruina. Si tiene que arruinar su propio país, lo arruina y los capitalistas cogen el dinero y se marchan a otro país. Como está, de hecho, lo que pasa en el Estado español. El IBEX 37 es el sitio donde los capitalistas patriotas españoles evitan, entre otras cosas, pagar impuestos.
Y eso podríamos decir datos infinitos sobre ese particular. La burguesía se marcha de donde no es rentable buscando países donde es rentable. Eso luego se demostró con el imperialismo como una de las características de la evolución mundial, pero eso también funcionó en Europa. Por tanto, la teoría marxista dice que no, que Europa no es la evolución de una idea, ni remotamente, sino que las ideas son el reflejo creado por las clases dominantes para justificar lo que ellas han hecho. Y lo que ellas han hecho responde a las características del modo capitalista. Los capitales se concentran, los capitales se centralizan, cada vez hay menos pequeña burguesía, luego vuelve a crecer en otro ciclo, etcétera, pero se van concentrando, hay menos ricos y más ricos, y hay más pobres y más pobres cada vez. Los capitales se concentran y mueven hacia lo que es productivo, y la burguesía se come a sí misma ¿por medio de qué? Por medio del aparato del Estado, por medio de los ejércitos y por medio de las guerras. Esto iremos tocando a continuación cuando veamos fechas. Entonces, lo que dice la teoría marxista es que no se puede entender la evolución en Europa sin analizar a la vez la evolución socioeconómica, la evolución político-estatal y la evolución militar. Y que negar todo eso y hablar solamente de evolución de una idea no, lo único que sirve es para explicar o para ocultar o para impedir el conocimiento de la realidad y para crear un mito, ¿no? Un mito de la ciudadanía, etcétera, etcétera. La explicación marxista añade a todo esto que precisamente el error que tiene la visión socialdemócrata idealista de lo que es la historia es el error de no tocar la cuestión básica, que es la cuestión del poder político, y de no tocar la cuestión básica, la cuestión del Estado. ¿Por qué el Estado es básico? Porque el Estado en cuanto poder, en cuanto a estructura económica, cultural y militar, es en el momento crítico el que centraliza y el que dirige la salida de la crisis hacia tal perspectiva. ¿Por qué? Porque las crisis empiezan por factores económicos internos. Pero para salir de las crisis hacen falta decisiones políticas. Y las decisiones políticas las toman las fracciones vencedoras en las luchas dentro de la clase dominante y las que han aplastado a los proletariados, al proletariado. Las decisiones políticas no se toman en base a una idea, se toman en base a unas luchas internas. Y la teoría marxista del Estado lo que pone en claro es todo esto. Y lo que critica precisamente a la visión europea de la socialdemocracia es que anula y niega y prohíbe cualquier reflexión sobre el papel de la OTAN, el papel de Alemania, el papel de los ejércitos norteamericanos, el papel de los servicios secretos, el papel de las grandes organizaciones mediáticas, el papel de toda la estructura de propaganda, el papel de la educación. Todo eso se niega. Entonces no se entiende nada de la evolución histórica europea si no se parte de esta visión de todos los factores, ¿no? Esta, digamos, es la visión básica que hace el marxismo de la situación actual, de la evolución, quiero decir, de la evolución europea. Luego ya tenemos dos visiones. ¿Cuáles son las pruebas históricas que presenta el marxismo para demostrar la coherencia y la veracidad de su interpretación? Pues prácticamente la propia historia de las guerras permanentes en Europa. Prácticamente esto. No llama a filósofos, no llama a nadie para que divague sobre cuál era el concepto de ciudadanía que tenía Hobbes o el Leviatán. Dice, no, el Leviatán corresponde a una situación de contexto de lucha de clases en la primera revolución burguesa europea junto a la holandesa por esto. Y aquí está el punto crítico, porque precisamente lo que el marxismo dice, que las crisis, como se salen por decisiones políticas, y las decisiones políticas llevan a un momento crítico de lucha de poder y lucha de fuerzas, la conclusión que extrae el marxismo es que en estos momentos en Europa lo que se está preparando, y en todo el capitalismo imperialista, lo que se está preparando es efectivamente un endurecimiento de la política imperialista a nivel mundial. Y que este endurecimiento ya viene precedido por los anteriores, por tres anteriores. No es la primera vez que Europa se encuentra en esta tesitura. Hay tres situaciones anteriores. Antes de explicar las tres anteriores muy brevemente hay que decir una cosa. Lo que hace el Estado dominante, el Estado más poderoso, el Estado más fuerte, lo que hace el Estado es, cuando estallan las crisis, que luego se van confluyendo como en un río poderoso, en una corriente incontenible, lo que hace el Estado va unificando políticamente
políticamente las alternativas concretas a las crisis, buscando una única alternativa. Y según qué Estado sea y en qué contexto sea, ese Estado prepara alternativas políticas, alternativas culturales, alternativas económicas, etc. Si estas fallan, este Estado lo que hace es preparar la guerra, sin contemplaciones. Y efectivamente en Europa ha habido hasta ahora 3 situaciones como la que estamos viendo ahora. La primera, el gran conflicto, ya he citado un poquito, surge el capitalismo, el norte de Italia, todo el proceso de la ruta de la seda, Turquía, China, toda esa historia. Hay un conflicto, el imperio español, el imperio alemán entra en guerra. ¿Con quién entra? Pues con la burguesía ascendente. Esa contradicción se hace insostenible, esa contradicción lleva a la guerra de los 100 años, a la guerra de los 90 años. En la guerra de los 100 años, ¿qué ocurre? El imperio español se desploma, toda la plata que esquilma en América y que mediante los portugueses había esquilmado en África, toda esa plata, como ya sabemos, mucha de ellas termina en China, toda esa plata termina en el norte de Europa. El Estado español, el imperio español es incapaz y ¿qué pierde? Pierde los Países Bajos, pierde Portugal, y entra en un periodo histórico de declive. ¿Qué potencia emerge? Emerge una potencia, primero Holanda y después Gran Bretaña. Y aquí tenemos ya el primer momento de la evolución histórica europea, donde por medio de una guerra durísima, que es a la vez guerra mundial, una guerra durísima, ya surge una potencia burguesa dominante, que es en última instancia la potencia británica aliada con los Orange, con Holanda. Surge esta potencia mediante un tratado, el Tratado de Westfalia de 1648. ¿Qué función tienen los tratados? Esto va a ser importante para el Tratado de Maastricht. ¿Qué función tienen los tratados? Los tratados certifican la victoria de un bloque burgués sobre las clases y pueblos explotados y sobre las burguesías competidoras, e imponen, a partir de ahí, una alternativa global de salida. Sin la victoria de Gran Bretaña en la guerra, sin el Tratado de Westfalia, el capitalismo hubiera sido otro. Tened en cuenta que la revolución holandesa decapitó, no decapitó a un rey, pero hizo una escabechina en el poderío español. Pero la revolución británica, que fue inmediatamente posterior, decapitó a un rey. Y que luego vino una república en Gran Bretaña, que la gente se olvida, con Cromwell. Y que Cromwell, entre otras muchas medidas, impuso la famosa ley del mar, decisiva para la expansión comercial del capitalismo británico. Si no hubieran ganado esa guerra, el proceso hubiera sido mucho más lento. Y la ley del mar le permitió, entre otras cosas, a Gran Bretaña mantener el control sobre la ascensión de Francia. La burguesía francesa llegó, la cosa evolucionó y llegó otra guerra. ¿Por qué? Porque las potencias, otra vez, en base a las leyes que había comentado, centralización y concentración de capitales, movimiento de capitales de un sitio para otro y cainismo, competencia interburguesa, llegó otra, la Revolución Francesa de 1789. Fueron 15, 17 años, según se mire, de guerras napoleónicas. ¿Quién venció? De nuevo Gran Bretaña. ¿Quién perdió? La burguesía francesa. ¿Cómo se salvó la cosa? Con el Congreso de Viena de 1814-1815. ¿Qué salió de ahí? El primer aviso de lo que era la OTAN. El primer aviso de lo que iba a ser la OTAN. De ahí salió los 100.000 hijos de San Luis que vinieron al Estado español. Y de ahí se preparó toda la intervención militar y toda la filosofía militar de intervenir a partir de 1830 y tantos en China, a partir de 1800 en no sé dónde, etcétera, etcétera. ¿Por qué se había llegado a eso? Por un cúmulo de contradicciones dentro del capitalismo europeo que estallaron. Y estallaron mediante una guerra. ¿Quién se impuso? La burguesía británica, porque tenían... Pero no la burguesía británica solo, sino un competidor que había ido emergiendo poquito a poquito, la burguesía prusiana. Y la burguesía austríaca, todavía dirigida por los prusianos, que poquito a poquito habían ido creciendo. Y siguieron creciendo, se tragaron eso, vencieron a Dinamarca, vencieron a Austria, vencieron al Estado francés, y a finales del siglo XIX, Alemania-Prusia era una burguesía poderosa de nuevo, en base a la evolución de las leyes capitalistas. Y en base a la evolución de las leyes capitalistas, las contradicciones coloniales se convirtieron en contradicciones imperialistas. Y eso, ¿cómo estalló? En 2 guerras mundiales, de 1914 a 1945. Y vuelve a repetirse la escena. Pero con una variante,
que en 1945 ya no es una potencia burguesa europea la vencedora, porque hay dos potencias. Una potencia imperialista no europea, Estados Unidos, que de hecho ocupa militarmente Europa Occidental, y una potencia europea no burguesa, socialista, la URSS, que controla una parte impresionante, y en un contexto mundial que ya no es el anterior. Y en ese contexto mundial, la lucha contra el imperialismo ya es una lucha mundial. Estas tres son las reordenaciones y las evoluciones que han marcado la historia europea. Y todas ellas tienen unas constantes que no vamos a tocar, vamos a tocar solo una, que todas ellas marcan la victoria de una moneda. El florín holandés y la libra esterlina frente a la moneda española, ya devaluada, hundida, el ejército español era incapaz, o sea, podía ganar batallas, pero estaba en la ruina absoluta, saqueaba por aquí, saqueaba por allí, saqueó Roma, donde entraba en Amberes, en Maastricht, donde entraba se quedaba con todo, porque no había dinero, el Imperio Español estaba. ¿Qué surgió? Una burguesía comercial con un poder que era el florín holandés y luego otra burguesía. Esto en la primera reordenación. Ya había una moneda que controlaba la expansión del capitalismo a nivel mundial. Esa misma moneda surgió luego en el Congreso de Viena, apoyada en otras monedas, pero existía otra moneda dominante. Y luego surgió una tercera moneda, el dólar, en 1945. Es más complejo, pero estoy sintetizando. ¿Qué función tiene ahora el euro? Exactamente la misma. ¿Por qué? Porque la moneda no es solamente un valor de cambio, no es solamente un papel, no es solamente una mercancía, ni es, todos sabemos la teoría marxista de la moneda. La moneda dentro de la teoría marxista, en cuanto valor de cambio, en cuanto fetiche, es un factor de dominación cultural. Y es un factor de dominación y de supresión de las culturas de los pueblos e imposición de una única cultura. Y ese es el papel del euro. Entonces, cuando cualquier huelga aquí, Delphi o cualquier, ya se acepta desde una burguesía española que se tiene que mediatizar y realizar todo mediante una única moneda que es el euro, absolutamente todo el mecanismo, no solamente político y económico, sino cultural, de aceptación de los trabajadores, de aceptación de la gente, tiene que dar el salto y decir, ya dependo de una perspectiva europea que está fuera de la capacidad de control del Estado español, que está fuera de la capacidad de control del pueblo griego, del pueblo italiano, del pueblo portugués, del pueblo irlandés. ¿Por qué? Porque esa moneda que ha surgido, como surgió el florín y como surgió la libra esterlina, o como surgió el dólar, o antes el marco, cuando el marco a finales del siglo XIX y hasta 1914 era una moneda muy potente, esas monedas son las que reflejan el orden simbólico del sistema capitalista y cómo es la geografía del sistema capitalista. Entonces los países que tenían monedas débiles estaban atados a la moneda fuerte. Imaginaros cómo están atados los países que han renegado de su propia moneda. Han renegado de un símbolo, esto lo sabían los griegos perfectamente, han renegado de un símbolo esencial, de una capacidad, y han dado todo el poder al Banco Central Europeo, a la Troika, al Fondo Monetario Internacional, que se mueven precisamente con un poder económico y simbólico decisivo. Pues bien, esto ya se jugó en las tres reordenaciones anteriores. Y en todas ellas surgió una moneda dominante, aparte de una jurisprudencia, una relación internacional, una hegemonía internacional, un montón de cosas que no podemos tocar. En todas ha ido sucediendo y ahora también. ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora existen, digamos, diferencias cualitativas. Una de ellas es que en estos momentos, ya a partir sobre todo de la crisis del 2007 en adelante, no hay en Europa una potencia militar como hubo antiguamente para, por ejemplo, obligarles a los griegos en su momento manu militari a que paguen, como de hecho consiguieron y pusieron en 1800 y pico cuando trajeron a la península ibérica a los 100.000 hijos de San Luis para salvar el orden establecido. Como no tienen, por cómo ha salido la Segunda Guerra Mundial, no tienen todavía, o la OTAN, y luego iremos dando datos, todavía no tiene el poder suficiente para intervenir internamente, pues se tienen que concentrar en presiones económicas, presiones políticas, presiones culturales, amenazas, y sobre todo en la propia claudicación de las burguesías débiles frente a las burguesías fuertes. Esta es una diferencia que no existía antes. Y esto marca mucho.
Otra diferencia que no existía antes y que ahora marca todo es que, como decía ya Marx, el capitalismo es redondo, el mundo es redondo gracias al capitalismo. La mundialización famosa. ¿Eso qué quiere decir? Que ya en estos momentos un trabajador en una fábrica, aunque tenga el euro, aunque tenga un montón de cosas, aunque tenga la OTAN protegiéndola, aunque tenga el Fondo Monetario Internacional protegiéndola, aunque tenga todo eso, como la ley del valor funciona a escala planetaria, son los sueldos más pequeños los que en última instancia pueden terminar controlando las condiciones de competencia entre los trabajadores. Y son los millones de trabajadores superexplotados en el resto del mundo los que están arruinando y destrozando, digamos, la capacidad de resistencia de los trabajadores occidentales. Precisamente por ese mundo redondo que el capitalismo ha hecho. Eso no existía en las generaciones anteriores. Otra situación que no existía en las reordenaciones anteriores es el agotamiento del planeta. Eso anteayer mismo o ayer mismo salió en el panel de medio ambiente de la ONU, salió una advertencia directa de que o se revierte la emisión de CO2, el ritmo de emisión de CO2 a la atmósfera, o ya es incontenible el calentamiento planetario con las situaciones. Y eso es una parte pequeña de lo que cualquiera de nosotros sabemos de lo que realmente es la crisis socioecológica en la que está metido el sistema capitalista, ¿no? Otra diferencia, por ejemplo, que no había anteriormente es la posibilidad de autoexterminio. Que esto no es nuevo, esto ya aparece expuesto en el Manifiesto Comunista. La posibilidad de autoexterminio de la especie mediante una guerra nuclear, una guerra biológica, bioquímica, una guerra cibernética, que sería de consecuencias desastrosas, ¿no? Estas diferencias no existían en el pasado. Y esas diferencias marcan unos puntos críticos que no se pueden olvidar. Y esas diferencias llegan sobre todo a una definitiva diferencia, que es el salto, y esto va a ser importante cuando empieza a dar años de evolución económica y evolución militar europea. El salto que realiza conscientemente, decidido políticamente por el capitalismo norteamericano y el capitalismo británico, decidido políticamente hacia el neoliberalismo. Esto es lo que se nos ha dicho hasta ahora, pero es parte de la verdad. Porque la primera política neoliberal y la primera política monetarista la aplicó Pinochet en el 73 en Chile. Pero la segunda, en el 75, la aplicaron los socialdemócratas en Alemania. No se llamaba todavía neoliberalismo, se llamaba política monetarista. Y la aplicaron los socialdemócratas en Alemania y a partir de ahí no han parado de aplicar esa política. Y luego ya vino al poco tiempo, con la victoria de Reagan y Margaret Thatcher, ya vino a poco tiempo ya realmente la entrada, ¿no? Pues ese salto que se produce en ese momento crítico, ese salto marca un cambio en el capitalismo y en el imperialismo, un cambio total, que unido a los factores anteriores determinan una ruptura de las visiones tradicionales e imponen a partir del 2007 imponen lo que he empezado diciendo. No podemos comprender lo que está sucediendo y lo que va a suceder desde parámetros anteriores. ¿Por qué la burguesía europea, y precisamente la alemana, pega una política monetarista en el año 75 antes de que la tomaran los propios Estados Unidos y Gran Bretaña con el nombre del neoliberalismo? Pues por una razón muy simple, en aquellas condiciones. Primero, el gobierno alemán, que había defendido la tesis de la Europa progresista, de la Europa, la tercera interpretación del bloque burgués que vemos, la visión socialdemócrata de la Europa progresista, etcétera, se encontraba en un momento crítico. Estaba entrando en una crisis, la crisis que comenzó a finales de los años 60, que se agudizó con la llamada crisis del petróleo del 73, y en un proceso de lucha de clases muy duro. En un proceso de lucha de clases en toda Europa. No solamente en el aspecto de movilizaciones de masas, el mayo francés, la huelga de los 10 millones de trabajadores, la amenaza de golpe de Estado de Gaulle, la situación en Italia, los movimientos, las huelgas en Gran Bretaña, la situación en el Estado español, la situación en Portugal,
etcétera, etcétera, sino también otra situación, que en ese contexto la perspectiva de futuro del capitalismo europeo a nivel mundial iba decreciendo. ¿Por qué? Porque Vietnam estaba ganando a los Estados Unidos. Vietnam estaba ganando a los Estados Unidos y la URSS estaba resistiendo. Todavía no se había producido el comienzo de la caída socioeconómica de la URSS, que vino un poquito después. Y en toda Latinoamérica había un movimiento revolucionario que luego fue barrido y que estaba siendo barrido por el Plan Cóndor y todo eso. En ese momento la burguesía alemana decide una cosa. ¿Qué decide? Aplicar medidas monetaristas salvajes. Empieza a cerrar sindicatos, empieza a reducir leyes sindicales y no ha parado desde entonces. Y no ha parado desde entonces. ¿Por qué en ese momento precisamente la OTAN empieza un proceso de intervención política en Europa? Precisamente por todo ese contexto. Y se dirá, bueno, la OTAN era una organización que surgió en el 49 para frenar y para defender a Europa de la URSS. Sí, pero eso llega hasta el 70. A partir del 75 se crea el grupo Trevi. A partir del 85 se crea el grupo Schengen. A partir del 80 y tanto se crea la Europol. Todo eso coincide en un proceso de tensiones mundiales y tensiones europeas y de crisis económicas demoledoras. Y en ese momento, lo que era un aparato militar que nadie prestaba atención, excepto los que lo padecían internamente mediante los servicios secretos que tiene a la OTAN, las organizaciones terroristas de la OTAN, todo eso que está tan estudiado, en esos momentos la OTAN empieza a intervenir y se empieza a intervenir políticamente mediante sistemas represivos. Trevi, Schengen y la Europol ya dan un salto en el control europeo. A partir de ahí vendrá luego inmediatamente la Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría, Rusia se empieza a desplomar, consideraciones que no podemos hacer ahora, eso se empieza a desplomar, se desploma en el 91 y la OTAN pega un salto, y toda Europa pega un salto. Ya para esa época el neoliberalismo avanza como una locomotora. En el Estado español, nada más llegar el PSOE al gobierno, lo primero que hace es ponerle a Borrell para que liquide y para que meta una política monetarista y neoliberal durísima. Y eso antes de que se hiciera famoso el neoliberalismo, porque hay que decir que el segundo sitio donde se aplicaron medidas monetaristas fue inmediatamente después de ganar el PSOE el gobierno, en el 82. La política de Borrell era una política netamente monetarista. En toda esa dinámica llega un momento en que a nivel internacional la URSS no aguanta, se desploma una serie de cosas, y entonces la OTAN, lo que es el aparato militar que se había hecho para la tercera reordenación, en ese momento la OTAN no tiene sentido, aparentemente no tiene sentido, y Europa podría haber quedado como la Europa económica, etcétera, pero no, se produce un salto en profundidad. Ese salto en profundidad es Maastricht, en 1992. Y Maastricht precisamente lo que sanciona es el intento de hacer la cuarta reordenación de Europa. Las tres anteriores ya hemos visto cuáles eran. La de Westfalia, 1648, Viena en 1815 y las negociaciones de Teherán, Yalta y Potsdam en el 43-45. Pero en Maastricht, ¿qué hace? Que la burguesía alemana pasa directamente a la acción, con el permiso norteamericano. Pasa directamente a la acción e impone un proceso que ya venía de antes, que luego en Ámsterdam y por fin en Lisboa en 2010 ya marca definitiva. Y en 2002, ¿qué hace la OTAN? Dice, no, nosotros no desaparecemos. Había desaparecido el Pacto de Varsovia y la OTAN tenía la función de defender a Europa contra el Pacto de Varsovia. Desaparece el Pacto de Varsovia, pero la OTAN dice, no, nosotros no defendemos, no desaparecemos. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a defender los intereses de la civilización occidental en el mundo, que era el viejo sueño norteamericano, el modelo de vida norteamericano. Eso no desaparece. ¿Por qué no desaparece? Porque el capitalismo ha pegado un salto. ¿Qué salto ha pegado? Definitivamente, ya confirmando el libro del imperialismo de Lenin, el capital financiero e industrial se ha lanzado sistemáticamente al saqueo del mundo. Y en el saqueo del mundo está chocando con una resistencia que no estaba prevista. No estaba prevista por los periodistas, no estaba prevista por los intelectuales, pero sí por los aparatos de planificación político-militar. ¿Por qué? Porque en el 92, pues muy claro, surgen los zapatistas
En el 95, 94, 95 hay unas luchas de clases en Corea impresionantes. En el 95 en Europa surgen huelgas en Bélgica, huelgas en el Estado francés, hay un invierno muy duro en el Estado francés de luchas obreras, surge todo el movimiento antiglobalización, que la socialdemocracia intenta desvirtuarlo pero no consigue, y la cosa se va, y surgen crisis demoledoras. Ahora se nos ha olvidado la crisis del 96-97 de los tigres asiáticos, que han quedado reducidos a nada, y era el nuevo capitalismo, era la nueva cosa. Japón, que se iba a comer el mundo, en el 90 entra en una situación de deflación que todavía la aguanta, en una situación de deflación que todavía la padece. Los expertos militares, o sea, la función del Estado como gobierno colectivo de la burguesía, era consciente a finales de los 80 de que realmente el mundo no iba hacia la paz, sino iba hacia la agudización de las contradicciones, y por eso no desaparece la OTAN. Precisamente da un salto. El salto que había dado en el 75 con Trevi, el salto que había dado después con Schengen, el salto que había dado con Europol, todo eso pega otro salto represivo. Y dice, no, lo nuestro es defender los intereses de Europa. ¿Por qué? Por la crisis socioeconómica, las reservas energéticas, el famoso informe de Roma de finales de los 60, un montón de ejemplos de esos. El capitalismo, el imperialismo norteamericano apoyado por Europa es muy consciente de que la cosa se está empeorando. Por la crisis asiática, un factor que no se ha tenido en consideración. Cuando se desplomó la URSS, el capitalismo norteamericano y europeo se frotó las manos pensando que iban a entrar a saco. Comenzaron a entrar a saco, pero no se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que la burocracia rusa, la que desplomó la URSS, no quería ser burguesía, pero no bajo la dirección directa de Estados Unidos, y eso, quería tener su parte de dominio. Y segundo, que el conjunto de los pueblos no aceptaban un saqueo, o sea, que la resistencia fue mayor. ¿Qué ocurrió? Que lo que ellos esperaban de unas hiperganancias impresionantes no se materializaron. Y lo mismo pasó con China. Y no se hundió Vietnam, no se hundió Cuba. Y no solamente estos países no se hundieron, aunque empezaron procesos complejos, no solamente no se hundieron, sino que estallaron procesos revolucionarios en otros sitios, que se nos olvida. Por ejemplo, toda la situación argentina en el año 2001 con el Corralito, y a partir de ahí, y antes de eso, ya toda la recomposición de fuerzas de América Latina. La situación, por ejemplo, a finales de los 90, de victoria de Chávez, en el 2002, el fracaso del golpe militar contra Chávez en el 2002, son años que si ahora no los ponemos sobre papel, no nos damos cuenta que eran de una vivacidad impresionante, que la prensa no nos decía nada, pero que se estaban jugando combates de una dureza impresionante, y que el imperialismo era consciente de eso. Porque no es casualidad que inmediatamente en aquella época se creara Norteamérica, reactivase la cuarta flota norteamericana, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que el imperialismo era consciente de que la cosa que aunque todavía la crisis no era patente, sí había habido crisis demoledoras. La crisis de la deuda internacional, la crisis de tequila mexicano, bueno, la decisión de Clinton de cómo fuera tragarse a México precisamente a partir de su crisis financiera. Si todo eso lo ponemos ahora negro sobre blanco en un papel, vemos cómo año a año se va viendo que realmente el mito de que había acabado la historia, el fin de la historia, eso era irreal. Eso era irreal, eso no se sostenía por ningún lado. Y la OTAN era consciente de eso, y Europa era consciente de eso. Entonces, ¿Europa qué hace? Un proceso increscendo, y Alemania es un ejemplo, un proceso increscendo de la Santísima Trinidad, que se llama en tres medidas: austeridad durísima, flexibilidad contra el movimiento obrero y privatización. Que es una estrategia que ya viene del siglo XVIII, no, del siglo XIX, básicamente, esencialmente, la política clásica de la economía neoclásica, austríaca, etcétera, ¿no? Flexibilidad contra el movimiento obrero, destrozar el movimiento obrero en todas partes, sin piedad. Austeridad, reducir los gastos del Estado al mínimo, y el que tenga que morir de frío por la pobreza energética muere de frío, etcétera, etcétera. Esto es malthusianismo puro de los años 1830-1840. Esto es una ferocidad neoliberal estricta.
y privatización. Vender todo lo que el Estado tenga y pasárselo a la burguesía después de haberlo rentado. ¿Por qué? Porque por debajo de todo eso está funcionando una ley que Marx descubrió, la ley de la caída tendencial de la tasa media de beneficios. Que cuando se cita esa ley, la burguesía tiembla, el reformismo tiembla, y es porque va minando lentamente el sistema capitalista, y el sistema capitalista tiene, como sea, tiene que aplicar las contratendencias que también Marx había descubierto. Y pasan por son 6, no las vamos a tocar ahora, pasan todas por un mecanismo. Y eso estaba haciendo la burguesía europea en los años 80, en los años 90, sistemáticamente. Lo que ha hecho Hollande en el Estado francés ahora mismo es lo que hizo Zapatero en el 2010. Y quien siga diciendo que el PSOE y que el Partido Socialista francés es de izquierdas, es que tiene una perspectiva totalmente salida de la realidad. Están aplicando medidas durísimas, medidas neoliberales sin contemplaciones. Cuando las aplicó Borrell eran llamadas monetaristas, porque se cogió el nombre de los debates de la economía política del siglo XIX, lo que más llamaban los economistas vulgares, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues en todas estas condiciones que son las que se están aplicando ahora, ¿qué hace la OTAN? Pues simultáneamente a ese ataque interno de las tres Marías, por decirlo de alguna forma, flexibilización del movimiento obrero, o sea, destrucción del movimiento obrero. Recientemente, hace un mes y pico en Guipúzcoa, la patronal guipuzcoana Adegi dijo claramente que quería empezar a introducir el contrato individual. El contrato individual es retroceder al siglo XVIII. Es que cuando cada trabajador tenía el contrato con su empresario, con su explotador, y no valía ni contrato colectivo, ni convenio colectivo, ni acción sindical, ni acción nada. Era un contrato individual de 80, de 20 o de 200 trabajadores, cada uno de ellos con su empresario. Eso lo ha defendido Adegi. La respuesta del movimiento obrero guipuzcoano fue tal, y las críticas precisamente que salieron en artículos y todo, fue tan fulminante que en el plazo de una semana la feroz burguesía guipuzcoana, que se enfrenta a un movimiento obrero muy potente, tuvo que recular y echar para atrás. Pero no echó para atrás del todo. Dijo, bueno, no, lo hemos explicado mal, nosotros queremos meter el contrato individual dentro de otros dos contratos, ya buscaremos otro método, pero van en lo mismo. Y eso se está haciendo ahora mismo, en estos momentos. Y sobre esta base es sobre la base de la que tenemos que partir para conectar la evolución socioeconómica con la evolución de la OTAN, por una razón muy clara. Como ya he explicado, cuando se hunde la URSS, la OTAN no desaparece, toma una decisión, continúa con esa decisión, ataca, no sé qué, pum, pum, pero ataca a determinados países, bueno, un montón de historias que no tenemos ahora tiempo para tocar, pero viene un fenómeno, viene 2001, el 11 de septiembre del 2001. A la semana del 12 de septiembre del 2001, por mediación del Estado español, de Gran Bretaña y del Estado francés, la OTAN asume una característica, que es que va a luchar contra el terrorismo. Ya deja de ser una organización militar clásica, de guerra militar clásica, hablando de la guerra no sé qué, la guerra irregular, de la guerra tal, la guerra antiguerrilla, no, ya asume un contenido político. Y eso lo asume en el 2001, pero no solamente entonces. Luego ya viene todo un proceso, a partir del 2005 se acelera, y luego explicaremos por qué, todo el cerco a Polonia, todo el cerco a Ucrania, todo el cerco a Chequia, todo el intento de ruptura, lo habían intentado antes con las revoluciones naranja, todo el intento de ruptura de los países de Europa del Este, etcétera, etcétera. Pero con el 2007 sucede otra cosa, que la crisis ya golpea a Estados Unidos. Ya no golpea a los pobres hambrientos de otros países no europeos, golpea al corazón de los Estados Unidos. Y en el 2008 la crisis se agudiza, y en el 2009 la crisis se agudiza. Y en el 2010 la OTAN añade, no se hace referéndum y viene un gobierno de centro-derecha en Grecia. En el 2012 Alemania reconoce, en contra de la Constitución del 45, reconoce que el ejército alemán tiene derecho a intervenir en la política de seguridad interna. Eso en el 2012. En invierno del 2013, la
policía militarizada alemana tiene que intervenir en Hamburgo, y en enero del 2014 tiene que intervenir en Hamburgo contra la sublevación de Hamburgo, que la prensa europea ha intentado minimizar. Si nosotros vamos viendo cómo, conforme la crisis se va agudizando, las protestas sociales se van agudizando y los conflictos sociales se van agudizando, como simultáneamente o incluso antes la OTAN va adquiriendo cada vez más versión política, cada vez más capacidad política de intervención con medidas represivas, si vamos viendo eso, vamos constatando la corrección del análisis marxista, que solamente tiene veracidad, o sea, solamente lo que requiere para ser entendida como tal, requiere la constatación histórica. Los años pasan y los años van demostrando. Pero eso al interior de Europa, eso en las contradicciones internas de Europa. Luego quedan contradicciones externas. ¿Qué ocurre? Pues viene todo lo de toda la situación en el norte de África. La situación en Libia, primero en Túnez, luego en Libia, luego en Egipto, donde tienen que dar un golpe militar feroz, organizado por los Estados Unidos, luego viene Siria, luego viene todo eso, viene Sudán, habían roto Irak, quieren romper Afganistán, quieren romper y controlar Palestina, y luego simultáneamente la situación en el este de Europa. Rompen Chequia y Eslovaquia, Checoslovaquia la rompen en dos, presionan a Polonia para que Polonia admita, presionan a Hungría para que Hungría admita acercarse a la OTAN, empiezan a meter millones de dólares en Ucrania. Se calcula que desde 2005-2006 hasta ahora se han metido 5.000 millones de dólares en Ucrania para preparar todo este golpe neofascista que ha habido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso a qué responde? Corresponde a las contradicciones exteriores a Europa, pero dentro de ese mundo redondo que es el capitalismo mundial. ¿Por qué? Por lo que he comentado anteriormente. El problema energético, gran parte del gas y del petróleo pasa por Ucrania y por Crimea, el problema alimentario, el problema de recursos de materias estratégicas, no solamente crudo y gas, sino minerales estratégicos cada vez más agotados, mientras que se descubre la energía de fusión, etc. El cerco a Rusia y a China, el control de los acuíferos desde el Hindu Kush hasta el Himalaya, la reconquista de Latinoamérica y dejar África definitivamente como continente perdido. Definitivamente como continente perdido, no, como continente prescindible. Esta fue una terminología que se inventó en los años 90 de África. África era un continente prescindible para la burguesía imperialista porque lo único que podía sacar de África, inmensa África, lo único ya lo tenía garantizado. Por ejemplo, el problema en Níger y el problema en Mali, hace un año. Está ya en la situación, la OTAN y el Estado francés no tienen ningún problema, llevan aviones, controlan y todo, pero solamente controlan esas áreas, porque el continente es prescindible. Nos ha generado una burguesía, más que en Sudáfrica, nos ha generado una burguesía africana, ya la barrieron a toda ella, la liquidaron incluso con asesinatos selectivos, etcétera, etcétera, paralizaron todo el rollo, y África es un continente prescindible porque lo esencial lo tienen controlado, pero no tienen controlado ni Asia ni Latinoamérica. Es más, estas potencias van cada vez siendo una amenaza progresiva al imperialismo europeo. Y es por esto, frente a la vez que las contradicciones internas en Europa, las contradicciones externas. Entonces ahora entendemos lo que está pasando en Ucrania. Ahora entendemos lo que está pasando en el norte de África. Cuando Ucrania y la situación de Rusia les dice a los europeos, oye, cuidado, que por aquí pasa el gas que consumís en el norte, en el Estado francés, Alemania, etcétera, etcétera, tendréis que pagar más. Inmediatamente, por presiones, salta el Estado español por orden norteamericana diciendo, oye, nosotros podemos garantizar. ¿Por qué pueden garantizar el Estado español el suministro de gas al norte de Europa? Porque ya han derrotado el norte de África, o eso creen. Entonces, toda la llegada de gas desde el Sahel y del Sáhara, etcétera, etcétera, la tienen garantizada por ahora. Pero ¿eso qué obliga? Obliga a lo que ha impuesto Estados Unidos. Hay que rearmar la OTAN y hay que crear una unidad de intervención rápida europea. Y para eso ya se ha creado en el 2014. Esa unidad europea de intervención rápida hasta ahora. Había, pues sí, los franceses, los ingleses tenían intervención rápida, los alemanes empiezan a tenerla, pero como OTAN no. Pero ya la han creado. Y encima no solamente eso, sino que en 2015 van a hacer pruebas a nivel europeo. Un ejercicio europeo
¿Qué función tiene en Europa una unidad de intervención rápida europea? Amenazar al pueblo europeo, nada más. Entonces, en todo ese panorama mundial, la situación europea, ¿hacia dónde camina? Hacia la militarización, repitiendo las secuencias históricas de las crisis anteriores, de una forma diferente, pero repitiendo las secuencias históricas de las crisis anteriores. Y hoy mismo leemos en prensa que no va a pasar nada serio, pero son saltitos. Cualquiera que lea el año, cómo fue el proceso entre el Congreso de Berlín, los congresos que hubo en Berlín, el llamado Congreso de Berlín, de finales del siglo XIX, hasta el estallido de la guerra de 1914, todos los problemas in crescendo de repartición de África, aprendiendo lo que había sido China, ve unas similitudes impresionantes con lo que está pasando ahora. Unas similitudes impresionantes, similitudes. Hombre, el mundo ha cambiado, pero cuando las cosas empiezan a repetirse hay que ponerse alerta. Y eso es lo que está pasando en estos momentos a nivel general, ¿no? Claro, ¿cómo repercute todo eso en el Estado español? De dos formas básicas. La primera, que el Estado español ya es de una burguesía que ya ha asumido que su única capacidad de supervivencia es como sea, ser admitida, aunque sea el farolillo azul, no rojo, el farolillo azul del último vagón, del último tren europeo, y a eso van. Y segundo, en un contexto mundial económico que es muy grave. Ya hace 5 meses empezó el problema de la deflación rampante. Esto es un tema que en la economía política burguesa da pánico entrar. En la economía política marxista no da pánico porque es uno de los puntos críticos del sistema capitalista. Cuando la deflación indica que una economía no tiene capacidad para activarse, bajan los sueldos, bajan los sueldos, baja la producción, bajan los beneficios, es una atonía creciente de la economía. Japón está padeciendo una deflación y está haciendo unos esfuerzos impresionantes para reactivar la economía y no puede. Parece que sube, pero luego vuelve para abajo. Y eso indica, pero claro, Japón es Japón y tiene muchos recursos, se ha asentado bien gracias a la protección norteamericana, muchas cosas, pero el Estado español no los tiene. Y la deflación se está extendiendo. Los datos, por ejemplo, del crecimiento de China, que salieron ayer y hoy mismo, hablan de un 7,4% de crecimiento y todos eufóricos, sí, pero ha crecido, sí, ha bajado, pero menos de lo que se preveía, es el autoconsuelo del idiota. No, me he roto los dientes, pero no me he partido la cabeza. La partirá la siguiente. O sea, andan buscando como sea un argumento, el que sea, para evitar que la gente conozca la verdadera realidad del mundo. Y conforme esa realidad del mundo va apareciendo con la crudeza, viene el proceso de rearme imperialista. Y la venida a Europa del emperador es precisamente para esas dos cuestiones, la cuestión política y la cuestión ideológica. Político-militar e ideológico-militar. ¿Por qué? La político-militar hay que prepararse para una situación mundial muy dura. Y la político-ideológica, como eso, hay que defender los valores de Occidente. Y para eso hemos puesto un papa. Para eso Estados Unidos puso a este papa. Y a la semana de la reunión del emperador con el papa, por primera vez la Iglesia católica en Venezuela arremete directamente contra Maduro. Fue a dar órdenes. Fue claramente a dar órdenes. En el panorama internacional fue claramente a dar. Bueno, pues ese es el panorama que hay. Y acabando, en ese panorama la perspectiva europea ya no vale la visión del 2009. La perspectiva europea tiene que tener como mínimo 3 niveles. Uno, llevar un programa mínimo en cada reivindicación que tenemos que hacer, eso es imprescindible. Luego llevar un programa medio más a medio plazo de coordinación de izquierdas revolucionarias en Europa y luego llevar claramente un programa comunista, así claramente. Entonces aquí tenemos la alternativa de Lenin, de los bolcheviques de 1915, que habría que adaptarla a las condiciones actuales, porque en 1915 ya el movimiento revolucionario europeo sí tenía una alternativa contra la Primera Guerra Mundial y contra lo que estaba jugando entonces. Lo que ha venido después es que hemos olvidado todo eso. Entonces, para pasar ya al debate, después de toda esta charla, el que piense
que podemos interpretar las elecciones europeas y la crisis del Estado español con los parámetros de hace 5 años o con los parámetros de hace 10 años, lo único que está haciendo es repetir los errores y encima en el peor sentido. Repetir los errores que nos han llevado a la situación precedente. Y lo que tenemos que hacer cara a Europa es plantear claramente una alternativa comunista con unos procesos de atracción, etcétera, etcétera. Mientras tanto, cualquier otra lucha, sea la de los compañeros de Delphi, o sea cualquier otra lucha de las que se está librando ahora en el Estado español, en cualquier parte en Europa, que no cambie de chip y que crea que Europa le va a suponer la salvación definitiva, está condenada al fracaso. Europa en determinadas condiciones puede aminorar la derrota. Puede aminorar la derrota, no puede ser la salvación. Para que Europa sea la salvación hay que ir con un programa alternativo revolucionario que plantee una serie de consideraciones que no están ni remotamente asumidas por la izquierda europea. Algunas de esas consideraciones aparecen en el documento que he traído de Bildu, que solamente se mueve en el primer, no es de Bildu, quiero decir, en eso solamente se mueve en la primera área que he planteado, lo más inmediato. Por las condiciones que es Bildu y que los colectivos que participan ahí, las otras dos perspectivas, desde luego, ahí no aparecen, pero se están discutiendo a nivel internacional en estos momentos, ¿no? Bueno, pues ahí está un poquito la cuestión. Sería bueno que en el debate de ahora nos centráramos en las condiciones de Andalucía y en las condiciones de lo que esta Europa, que es un agujero negro, supone para la nación andaluza, ¿no? Y para la lucha de clases que hay en estos momentos en la nación andaluza. Encontrar en ese programa inmediato, en el contexto de crisis actual, incluso, digamos, el inmediato, qué reivindicaciones o qué líneas de marca podemos encontrar para acompañar a las masas en general, retomando el término clásico, hacia ese programa que realmente se cargue la Europa capitalista, ¿no? Yo creo que ese tema queda pendiente una segunda parte que me parece muy interesante, aparte ya porque evidentemente la crisis va más allá de los marcos de soberanía. Coge a Grecia, como tú has dicho, tú has hablado del tema de la OTAN, y yo creo que antes del tema de la soberanía andaluza, antes del marco andaluz, yo creo que es muy interesante eso que tú has dicho muy rápidamente, con tu experiencia, el tema de los 3 planos, yo creo que sería un tema a afrontar concretamente. El tema de los 3 planos y en otros sitios, bueno, lo sentimos, ¿eh? Sí. El tema de los 3 planos se está analizando en debates que se están celebrando en Euskal Herria sobre un montón de circunstancias, ¿no? Pero no solamente en Euskal Herria. Recientemente ha habido reflexiones en eso y yo mismo, a petición de un colectivo, ya he lanzado unas tesis provocadoras de ese debate, ¿no? El problema que se plantea ahora es que la gente tiene la mirada puesta en 2 cuestiones, no tanto las elecciones europeas como la situación en el Estado español y en sus respectivos países, en sus respectivas naciones, ¿no? En la medida en que no sepamos prepararle para que lo bueno de hablar ya sobre el tercer plano, el decisivo, la perspectiva histórica comunista, cómo se empieza desde ahora, para hablar de eso, primero hay que explicar que lo de ahora es solamente una parte. Y hay que hay que sacar todas las contradicciones de ahora a la luz para que eso te dé el salto de que se tiene que llegar a ese. Y entonces, yo tenía previsto, al terminar esto, plantear un debate inmediatamente después, al cabo de un tiempo, o igual en otoño, sobre ¿y ahora qué? O sea, ha pasado las elecciones europeas, en el Estado español y en todos los sitios se está llevando una serie de prácticas, entonces nosotros, ahora qué perspectiva profunda presentamos. Uno de los puntos críticos que para mí son imprescindibles es la reactualización del concepto de Estados Unidos socialistas de Europa. La visión profundamente cierta de los bolcheviques de 1915 y abrir un debate sobre eso, y sobre otras cuestiones basadas en hechos históricos, no basadas en elucubraciones intelectuales. Y una de las primeras tareas que tenemos que hacer es rescatar esos hechos históricos y actualizarlos y para decir que si la burguesía tiene una práctica histórica, el movimiento revolucionario tiene otra y la tenemos que actualizar.
Entonces eso, yo esa parte no la he tocado porque pienso que todavía, y que incluso si nos adelantamos en esa reflexión, podemos aislarnos un poquito. Entonces, me consta que hay intentos de avanzar en un debate internacional en esa cuestión, un debate internacional de Europa ¿qué? Ahí va un poco la cuestión, ¿no? Y la provocación mía venía al final. Cuando hayan pasado unos meses de valoración de lo que han sido las elecciones europeas y de cómo está el panorama en el Estado español, si realmente es imprescindible presentar, que sí lo es, presentar una alternativa estratégica comunista. Que muchos colectivos a título individual lo están haciendo, pero todavía no se ha avanzado en una reflexión colectiva ordenada con unos plazos y unos medios. Bueno, simplemente eso.